El tema que está en pantalla es el tema que veremos el día de hoy y se llama Nutriéndome de la Palabra y es el tercer tema de la serie Raíces Firmes y está basado allá en el libro de Salmos, capítulo 1, verso 1 al 3. Salmos 1, 1 al 3 dice de la siguiente manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si vemos aquí, puse una imagen alusiva al último texto. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua o a ríos de agua. Aquí vemos esta pequeña imagen. El propósito de esta clase, así como de la serie en sí, es comprender que la palabra del Señor, la palabra de Dios, es alimento espiritual. También es reconocer cómo produce estabilidad, crecimiento y, sobre todo, un fruto. Y también el propósito de estas clases es motivarnos a desarrollar una relación diaria con la Biblia o con la palabra de Dios. El texto base, como leímos, Salmos 1, 1 al 3, nos deja ver el camino del justo o del que hace lo correcto, el que va en un camino derecho, contra el camino del malo, del insensato, el que se desvía del camino correcto. La delicia del justo está en la ley del Señor y la meditación es día con día. La idea central de este Salmo 1, en los primeros textos que leemos, es que como un árbol necesita agua, nosotros como cristianos necesitamos la palabra. El agua para nosotros es la palabra. La cercanía al agua que necesita el árbol es la que debemos de tener nosotros a la escritura. Cercanos a la escritura como si estuviéramos cerca del agua como el árbol. Tenemos que producir fruto, producir estabilidad y vida constante. Pero, ¿qué significa deleitarse en la palabra? Significa que no solo es leerla, sino disfrutarla, analizarla, investigarla muy bien. También significa que es un encuentro con Dios, no solo el nombre de cristiano, porque sabemos que somos cristianos, pero no nada más de nombre, como se dice por ahí, sino por nuestras acciones. Josué 1:8 nos da a entender y lo dice de que meditar de día y de noche es lo que debemos de hacer para deleitarnos en su palabra. Y el resultado de deleitarnos en esta palabra de Dios será la dirección de Él, la sabiduría que nos dé y la paz que solo Él nos puede dar. Para los bautizados el día de hoy, la importancia del hábito diario. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, recordando la historia de cuando el Señor Jesús fue tentado por el mismo Satanás. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 y verso 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Josué 1:8, como vimos anteriormente, es que el consejo que debemos de meditar en la palabra de día y de noche.
¿Y cuál va a ser el resultado de hacernos este hábito diario? La dieta espiritual, lo que vamos a comer, lo que vamos a leer, determina nuestra salud espiritual. Así como en el cuerpo físico, lo que comemos es lo que nos va a enfermar si es que comemos mal, o lo que comemos es lo que nos va a hacer sentir mejor si es que comemos bien y sano. Así como tanto en lo físico como en lo espiritual, lo que consumamos, lo que comamos, va a determinar nuestra salud, tanto física como espiritual. Entonces también leer la Biblia no es opcional para un discípulo, para un seguidor o para alguien que quiere tener sus raíces firmes así como nosotros. Sabemos que sin alimento tenemos debilidad, nos estancamos, nos da hambre y entonces ahí vienen las tentaciones, hablando espiritualmente. Hagamos lo siguiente, tomemos 15 minutos de cada uno de nuestros días para hacer una oración breve, para pedir entendimiento, para leer un capítulo o una serie de versículos, anotar también una idea clave, un texto que les haya gustado, también una acción para el día a día, obediencia de una cosa diferente cada día. Ejemplo, podemos ver en Santiago 1:22 que dice: hoy seré intencional en escuchar y obedecer. Vamos a leer esta parte. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hemos entendido y debemos de tener siempre retumbando en nuestra mente que debemos de ser hacedores de lo que leemos, hacedores de lo que creemos, porque si solo somos oidores, entonces de nada sirve que tengamos todo ese conocimiento si no lo aplicamos. Métodos para estudiar la Biblia. El método OIA: observa, interpreta y aplica. Al observar, nos debemos de hacer esta pregunta: ¿qué dice el texto? ¿A qué personaje se refiere? ¿Qué acciones hicieron? ¿Y qué palabras claves son las que nos dan a entender este texto? La segunda parte, que es la de interpreta, preguntémonos qué significa el contexto o lo que está antes de lo que empezamos a leer, el propósito y la enseñanza que nos deja este texto o una serie de textos o un capítulo, y aplicar qué debo hacer hoy con esto, con lo que hemos leído, cómo vamos a aplicar lo que hemos entendido, lo que hemos observado, lo que hemos interpretado, cómo lo vamos a aplicar en nuestro día. El crecimiento depende del alimento correcto, como les decía yo anteriormente. Hebreos 5:12-14 habla sobre que cuando salimos de las aguas somos como unos bebés y necesitamos leche como unos bebés físicamente. Pero si ya crecimos espiritualmente, entonces ya la leche ya no nos va a hacer nada. Debemos de buscar alimento sólido. Pero si somos grandes ya espiritualmente y seguimos queriendo leche, entonces algo estamos haciendo mal. Y Mateo 7:24-27 habla sobre la historia de el justo y el insensato, o del prudente y del insensato. El prudente construyó su casa sobre la roca y el insensato construyó sobre la arena. Sabemos la historia: vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos, vinieron las aguas, y la única casa que quedó de pie fue la de aquel prudente que construyó sobre la roca. Pero esta roca y esta parábola está enfatizada más bien en que nos fundamentemos en el Señor Jesús, confiando siempre en que Él nos puede sacar de todo peligro, de toda circunstancia, de toda maldad. No alimentarnos de opiniones humanas. Si esperamos la aprobación del ser humano, estamos mal. Necesitamos alimentarnos de la aprobación de Dios. Debemos de discernir entre lo bíblico y lo emocional, y también debemos de comprobar todo con la escritura. Si tenemos dudas en algunos temas, podemos investigar, pero sobre todo que sea
en la Biblia, porque ahí es donde vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras dudas. Ejemplos bíblicos de disciplina, de obediencia espiritual. El profeta Daniel, sabemos que hacía una oración constante y tenía firmeza de decisiones, porque él no se dejó doblegar ante el castigo que le esperaba. Sabemos que fue metido en el foso con los leones, pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque él tenía su fe en Dios. Y el resultado de esta fe y de esta disciplina es que el Señor le dio sabiduría, le dio protección, tanto como los leones con demás cosas, y la influencia en su alrededor o a su alrededor. Timoteo, formado por la palabra en la doctrina del Señor desde niño, por su madre y por su abuela. La historia está allá en 2 Timoteo 3, 14 y 15. La constancia, esta parte la hemos visto mucho: constancia, disciplina y perseverancia. Si tenemos estas tres cosas, tendremos un fruto real para los no bautizados ahora. La Biblia la debemos de ver más que un libro. La debemos de ver más como una guía para vivir. Lucas 11:28 dice: bienaventurados los que oyen la palabra. Y Mateo 11:28 el Señor dice que le llevemos nuestras cargas para que Él nos haga descansar. La palabra de Dios o la Biblia es la voz de Dios, son palabras de Dios para nuestra vida diaria, el cómo tomar decisiones, el cómo llevar nuestras cargas y a quién dárselas, el sentido de nuestra vida y nuestra identidad en Dios. ¿Cómo acercarme a la Biblia si no soy bautizado? Si no sé buscar. Debemos de comenzar, para aprender de la doctrina del Señor, comenzar con los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Leer las historias y no comenzar por las leyes, porque muchas veces nos aprendemos o nos hacen aprender primero las leyes de la antigüedad, cuando lo que tenemos que saber es ver las historias, leerlas, para aprender cómo se vivía en ese tiempo. Las preguntas que nos podemos hacer cuando leamos los evangelios del Nuevo Testamento es: ¿qué aprendo de Jesús? ¿Qué me sorprende? ¿Y qué podría intentar hoy? Un ejemplo de inicio para contestar estas preguntas está en Lucas 19 con la historia de Zaqueo y en Juan 4 con la historia de la mujer samaritana. Cuando leamos la historia de Zaqueo, podemos preguntarnos: ¿qué aprendo de Jesús? ¿Qué me sorprende? ¿Y qué podría intentar hoy? Y de igual manera con la historia de la mujer samaritana. El Señor nuestro Dios usa su palabra para despertar nuestros corazones. Como les comentaba yo, el ejemplo de Zaqueo. Solo escuchar a Dios convenía a una transformación real. Zaqueo se apuró a subir a un lugar alto, a un árbol, para poder ver al Señor Jesús, para escucharlo, porque sabemos que era de estatura bajita. Y no se subió a un árbol para que fuera visto, sino que necesitaba él quería tener un encuentro auténtico con el Señor. La palabra de nuestro Dios despierta conciencia, propósito y sobre todo cambio. Y también hay una historia más con un personaje llamado Nicodemo, que llegó de noche al Señor para que sus compañeros, ahora sí que decir de profesión, no lo vieran y no lo sacaran y no le quitaran el puesto que tenía. Nicodemo llegó con dudas al Señor Jesús, pero recibió verdad y dirección. Obstáculos comunes que podemos tener al leer la Biblia, al leer la palabra de nuestro Dios. Obstáculos: no entiendo lo que leo. La solución a esto es usar una traducción sencilla y comenzar con pasajes claros. Hay muchas versiones que están en un lenguaje más digerible para nosotros, tal vez. No tengo tiempo es otro obstáculo. Podemos iniciar con 5 minutos al día e ir aumentando así un poco a poco. Otro obstáculo: me distraigo rápido. Debemos de leer en un lugar sin distracciones y usar una aplicación o audio si ayuda. La Biblia, hay muchas versiones de la Biblia en las tiendas móviles de aplicaciones que
tienen la Biblia en audio. Lo podemos escuchar antes de dormir y así vamos también aprendiendo oyendo. No sé por dónde empezar, es un obstáculo también. Podemos llevar un plan de lectura de 7 días con historias breves y prácticas. Puede ser una semana de obediencia, textos de obediencia o capítulos de obediencia. Otra semana con lecturas de bautizo. Otra semana con lecturas de la doctrina y así. Y tienen tarea otra vez, 7 días, un día a la semana. Cada día vamos a pedirle a Dios en oración ayuda y dirección. Leamos un pasaje breve, 8 a 12 versículos, un capítulo, 2 capítulos, los que ustedes consideren. Y escriban lo que más les llamó la atención de esa lectura. Y también escriban una decisión práctica para ese día que hayan leído. La aplicación para todos, tanto bautizados como no bautizados. El proceso del árbol. Sabemos que un árbol lleva un proceso de crecimiento. La raíz es la palabra de nuestro Dios. El agua es la práctica diaria, lo que lo va a alimentar. El crecimiento es la perseverancia, la disciplina. El fruto son los cambios visibles que tengamos nosotros y la hoja que no cae es la firmeza en las pruebas que tengamos. Preguntas de reflexión de esta clase. ¿Qué tan cerca estoy de la corriente de aguas? Les expliqué al inicio que al estar cerca de las corrientes de aguas es qué tan cerca estamos de la palabra de Dios. ¿Qué hábito debo comenzar hoy? ¿Qué fruto me gustaría ver en 6 meses en mí? ¿O qué excusas debo desechar para entregar mi corazón a Dios? Las promesas para quienes se alimentan de la palabra es que el Señor nos ofrece paz, como en Isaías 26:3, nos ofrece dirección, como en el Salmo 119:105, fuerza en las pruebas, transformación y un fruto espiritual. Y para concluir, la palabra de Dios cambia vidas. Nutrirse de ella no es opcional, es vital. Es como si tenemos una macetita o una matita de lo que ustedes gusten, de chile, de mango, de plátano. Si no cuidamos de ella, si no le ponemos abono, le ponemos tierra, le ponemos agua, entonces no va a crecer, se va a morir, se va a marchitar y se va a morir. Así es nuestra vida espiritual. Si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, que es el agua que nos va a nutrir, entonces vamos a crecer. Y no es que si la quitamos, entonces nos vamos a marchitar espiritualmente. Para nosotros los bautizados debemos de crecer con disciplina y con perseverancia. Y para los que aún no son bautizados, deben de descubrir a Dios en su palabra. El verso o la frase que está aquí, será como árbol plantado, esa puede ser nuestra vida. Seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que nos van a nutrir, junto a Dios. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a arroyos. Llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Estos 3 textos son los textos bases de esta clase, pero en una versión diferente. Si se dan cuenta, tiene palabras que tal vez conozcamos más o que puedan ser más entendibles para nosotros. Esta traducción es la nueva traducción, es traducción lenguaje actual. Traducción lenguaje actual o TLA. Y vean, al final, todo lo que hacen les sale bien. Entonces, si nosotros queremos que todo lo que hagamos nos salga bien, debemos de ser árboles sembrados junto a arroyos. Y llegado el momento, o ya que haya pasado esa perseverancia que hayamos tenido y que debemos de seguir teniendo, debemos de dar mucho fruto y no se marchitarán nuestras hojas. Nuestras decisiones seguirán
junto a nosotros para que todo nos salga bien.